Bueno, vamos a ir a este momento de entrevista acompañados de Noel Aguirre, él es director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Bolivia. En los últimos días se ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional por la primera infancia entre el EGPP y la OEI en Bolivia. Justamente vamos a conversar sobre este tema. Don Noel, como siempre, es agradable tenerlo en RTP. A ver, cuéntenos algunos detalles. Lo hemos estado conversando antes de salir al aire en esta entrevista, y me parece importante pensar no solamente en la formación de universitarios, de gente que ya está pensando en una carrera, sino también en los niños que están viniendo y están iniciando su formación. Primero, buen día. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Sí, precisamente aquí hay un tema que nosotros queremos poner en debate, que es el de la primera infancia. Lo primero que hay que considerar que cuando hablamos de la primera infancia estamos hablando de los niños desde cuando recién nacen hasta los 6 años. Y ese periodo de edad es vital para el desarrollo de todas las personas. Ahí se define en realidad el futuro. Hay análisis que dicen, ahí se comienza a escribir la historia de los seres humanos. Entonces, en la medida que hacemos buen trabajo en la primera infancia, tenemos mejores resultados. El caso es que se han hecho varias acciones. La propia ley de la educación, por ejemplo, dice que la educación es obligatoria desde los 0 años y debería desarrollarse todo esto. Se han avanzado algunas cosas, pero aún todavía falta mucho que hacer. Y entonces ahí lo que hemos hecho entre la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y la Organización de Estados Iberoamericanos, estamos uniendo fuerzas, hemos firmado un convenio para, entre otras cosas, fomentar, trabajar en torno a la formación de los recursos humanos vinculado con la primera infancia. Y cuando hablamos de los recursos humanos podemos ver dos grandes sectores. Uno primero dedicado a la actividad educativa en los centros infantiles, en las guarderías, educadoras de educadores, y ahí hay que trabajar en la formación específica. Lo ideal es que se formen en su carácter como cualquier docente, cualquier educador, se formen de manera adecuada. Pero también en el mundo de la gestión pública hay una cantidad de gestores públicos, de servidores públicos que trabajan dirigiendo esas políticas, creando instrumentos, supervisando, etc. Y no siempre se tiene esa capacidad para poder desarrollar. Entonces, el convenio que se ha firmado está intentando ayudar a resolver. Pero además es un llamado a toda la población. Por eso también nosotros estamos acá para mostrar que este es un área que hay que cuidar, que hay que trabajar y que hay que unir fuerzas. Hay una cantidad muy grande de instituciones que se dedican a esta actividad, pero están absolutamente dispersas. Entonces hay que unir fuerzas, hay que visibilizar nuevamente la problemática. Habían avances, han tenido varios retrocesos debido a la pandemia. Hay que visibilizar cómo estamos y hay que unir fuerzas y hay que establecer mayores convenios, mayor unión, y ojalá podamos trabajar de manera adecuada el tema. Ahora, dentro de este convenio que se firma, don Noel, está la posibilidad de que todos estos educadores que trabajan en esta área específica puedan recibir capacitación. Lo decía usted antes de empezar la entrevista, para que no tengamos episodios como los que hemos tenido hace poco en Santa Cruz y también en La Paz. Ese es uno de los principales objetivos. El trabajar con los niños de la primera infancia supone varias cosas. Primero, conocer todo el desarrollo evolutivo, entender cómo los niños desde 0 años hasta los 6 años van evolucionando. Segundo, todo el asunto pedagógico, metodológico. El tercero, lo cultural, porque ellos traen mucho de lo que es su propia cultura. El tema de los cuidados, en realidad todo lo que se llama el desarrollo integral. Entonces hay muchas personas que trabajan en estas áreas que por distintos motivos no tienen la formación que se debería tener, pero además no está del todo normado. Por eso que, si bien el convenio comienza con 2 instituciones, la GPP y la OEI, obviamente dentro de poco tenemos que trabajar también con el Ministerio de Educación, que tiene que trabajar en la regulación de esto, con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que es la entidad que ejerce la tuición respecto a esta área, con la Federación de Asociaciones Municipales, que tiene que ver con todos los municipios, y en todos los municipios hay centros juveniles, con UNICEF, que es la entidad internacional encargada específicamente de este tema. Entonces, el convenio
va a entrar de manera específica en el tema de formación, pero también se permite convocar a las otras organizaciones para que tomemos en cuenta el tema de la primera infancia. Ahora, don Noel, ¿tenemos especialistas en esta área en nuestro país? ¿Tendremos que recurrir también a algunos países amigos para fortalecernos? Ahí está la presencia de la Organización de Estados Iberoamericanos. Nosotros, si me permite, hay una pequeña explicación. Nosotros somos una entidad intergubernamental que estamos en 23 países. Hay 23 países que son miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos y ahí existe la mirada desde Iberoamérica en lo que es primera infancia, pero también existe en Bolivia una serie de avances. Hay instituciones muy importantes, por ejemplo, Balaguer, el Instituto Balaguer, por ejemplo, Aldea SOS, por ejemplo, todos los municipios han trabajado en todo esto, y entonces hay avances, hay personas capacitadas, pero hay que complementar todo ese tema de la formación y darle también una formación integral. Hay personas que desde salud manejan muy bien el tema de primera infancia, pero no es suficiente manejar solo desde un área, hay que mirar de manera integral. Entonces ahí juntamos esta vez fuerzas desde Bolivia, pero también la Organización de Estados Iberoamericanos, desde lo que podemos traer desde los otros países y de las experiencias que tenemos en varios lados. Esta es la oportunidad que podemos darnos, ¿no? Ahora, como sucede en otras áreas, hago una analogía, cuando uno abre una farmacia debe haber un especialista ahí que dé la cara, digamos, por el trato y por la administración de la institución. Cuando alguien determina abrir una guardería, digamos, tendrá que tener profesionales atendiendo en esta área y claro, la gente que trabaja también tendrá que tener cierta capacitación. En términos formales existe cierto ordenamiento, está definido. Pero en los hechos, y eso hace un momento usted mismo lo mencionaba, el de Santa Cruz, nos muestra que todavía hay personas que no están suficientemente formadas. Pero además, este tema cada vez se va desarrollando mucho más. Con todos los avances de la neurociencia, por ejemplo, ahora se entiende cómo se estructura el cerebro entre 0 y 6 años. Por eso se sabe que es vital este periodo, ahora con más certeza. Y no todos han tenido la oportunidad, por ejemplo, conocer qué pasa con los avances de la neurociencia. Entonces, aún regulado, aún formado, necesita todavía una mayor especialización y sobre todo una mirada integral respecto a esta temática. Don Noel, como siempre, le agradezco mucho la gentileza de visitarnos. No, a ustedes más bien, y gracias por acompañarnos en esta tarea por la primera infancia. Bueno, estamos atentos a todo el trabajo que se realiza y estaba Noel Aguirre, director de la Organización de Estados Iberoamericanos, que ha conversado con nosotros en esta mañana. Seguimos informando al país.